me conmoví al ver a todos ustedes dispuestos y centrados en la adoración al Señor a pesar de las condiciones en las que se encontraban hace unos minutos atrás. Y estoy seguro que hubiéramos continuado así hasta el final, ¿verdad? Con alguna deshidratación, pero hubiéramos terminado todos allí. Bueno, gracias al Señor por ello. Bueno, amados hermanitos, esta mañana quiero retomar el sermón que comencé el domingo pasado. No quiero dejarlo inconcluso. Además, desde el domingo pasado que nos encontramos en este pasaje y luego durante toda la semana he sido completamente persuadido por el Señor y su palabra de que este mensaje basado en este texto de la palabra de Dios debió haber venido a nosotros hace mucho tiempo, y cuántos males y dificultades que atravesamos o hemos atravesado hubiésemos corregido desde antes. Pero a pesar de nuestra irresponsabilidad o descuido, el Señor siempre llega a tiempo. Y en la providencia divina, en ocasión al aniversario de la iglesia, fuimos conducidos por el Señor, ¿verdad?, a este texto de la palabra de Dios, que el cual quiero retomar esta mañana. Así que les pido, por favor, como ya pudieron haberse dado cuenta, que no busquen las notas del sermón de 2 Timoteo capítulo 3, que también está inconcluso. Vamos a retomar el sermón del domingo pasado, basado en 1 Corintios capítulo 12. Bueno, habiendo dicho eso, ¿estamos listos, hermanos? ¿Sí? ¿Todos listos? Muy bien. Por medio de esta serie de sermones, ahora una serie que comenzamos el domingo pasado, en alusión o alusivo al aniversario de nuestra iglesia, estamos considerando la idea del cuerpo de Cristo. Ahora surgen algunas inquietudes que quiero transmitir a ustedes. Quiero que las recojan en su corazón y piensen, mediten de manera sincera. Me he preguntado, y quiero que ustedes también se hagan la misma pregunta: ¿estamos edificando esta iglesia sobre los fundamentos establecidos por Dios para una sana edificación, o lo hemos estado haciendo con nuestras propias preferencias? Examinemos en qué nos hemos estado centrando durante el tiempo que hemos vivido dentro de esta comunidad, dentro de esta congregación. Examinemos si nos hemos desviado del enfoque y le hemos dado preferencia a un enfoque muy personalista. En segundo lugar, piensen en esto: ¿cómo ha contribuido cada uno de ustedes a la salud espiritual de la iglesia como el cuerpo de Cristo? ¿De qué manera ha contribuido cada uno de ustedes a la salud espiritual de este cuerpo, del cuerpo de Cristo? Esto nos debe recordar, hermanos, que cada uno de nosotros es hecho responsable delante de Dios, una responsabilidad personal dentro de una comunidad de fe, dentro de una congregación. Todos tenemos un papel de responsabilidad en la edificación sana del cuerpo de Cristo. Nadie puede quedar excluido, y aquel de ustedes que se excluya por su propia cuenta lo podrá hacer, pero Dios no lo excluye de su responsabilidad, lo sigue siendo responsable. Y en tercer lugar, quiero que piensen esto. Veamos lo que hasta ahora hemos edificado como iglesia, Fuente de Vida. ¿Refleja esto la unidad? ¿Refleja esto que ahora vemos que tenemos, la unidad como iglesia basada en el amor y la misión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó? Esto nos debe llevar a evaluar si como iglesia estamos viviendo en una comunión verdadera, porque sin una comunión verdadera, ninguna misión o propósito unificado se puede lograr, se puede cumplir. Y yo creo que a través de esta serie de mensajes nacidos en este pasaje de 1 Corintios capítulo 12, que nos lleva a considerar la iglesia como el cuerpo de Cristo, podemos tener respuestas que deben nacer de un corazón examinado, evaluado, respuestas
honestas, sinceras, a estas inquietudes, a la luz de nuestra realidad, a la luz de nosotros. El tema del cuerpo de Cristo es el tema más importante que deberíamos nosotros entender en nuestras relaciones. No sabemos realmente dónde pertenecemos o quiénes somos si no entendemos el concepto del cuerpo de Cristo, si no lo comprendemos. Y cuando comprendamos este concepto, esta idea del cuerpo de Cristo, nuestra obligación para con Dios y la relación con Él a través de Cristo y nuestras relaciones deberían cambiar, deberían ser diferentes. Así que retomemos este sermón titulado Permaneciendo en la sana edificación de la iglesia. Y juntos leamos el pasaje en consideración, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al versículo 27. Acompáñenme en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Me acompañan a leer juntos este último verso? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta es la palabra de Dios. La hemos leído, la hemos escuchado. Acompáñenme, hermanos, a venir en oración delante del Señor. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, nuestro Dios y nuestro Salvador, oh Padre de misericordia y fuente de toda sabiduría, nos postramos ante ti con el corazón, reconociendo que toda autoridad y poder está en ti, que estás sentado en el trono. Y ante ti, Señor, hemos de doblegarnos. Y te pedimos que ningún corazón, ninguna persona en esta mañana se atreva a estar delante de tu presencia, bajo tus pies, con soberbia, sino que le concedas en tu gracia y misericordia poner su cabeza bajo tus pies y humillarse bajo tu poderosa mano para su bien
Y que todos aquí en esta mañana, bendito Dios, tengamos corazones sedientos, hambrientos, humildes, reconociendo que la iglesia es el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que es santa, que es amada por ti, que es redimida por la sangre de Cristo. Y te pedimos, oh Dios, que nos concedas discernimiento para edificar esta iglesia, fuente de vida, conforme a tu sabiduría, no según la sabiduría humana que se enorgullece, que se jacta y destruye, sino que lo hagamos con el entendimiento que viene de tu Espíritu. Un entendimiento que has puesto a nuestra disposición a través de tu palabra escrita, de la revelación de tus pensamientos. Y es con esta palabra tuya, con este entendimiento espiritual, que te pedimos que nos ayudes a edificar, unir esta iglesia y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que nos guíes a ser obreros fieles, miembros humildes, siervos humildes, que edifican sobre el fundamento que es Jesucristo, y que lo hagamos con oro, con plata y con piedras preciosas, no con heno, madera y hojarasca, no con cosas que perecen, no con cosas temporales, superficiales, insignificantes, sino con cosas valiosas que proceden de ti, que nos has dado para edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo. Que edifiquemos con las palabras que hablamos, con las palabras que salen de nuestra boca, que le edifiquemos con las obras, con el servicio, con el trabajo, con los recursos, con todo medio que tú nos des para edificarla, y que nuestras vidas reflejen la gracia que hemos recibido en cada aspecto y área de nuestra vida, oh Señor. Oh Padre, preserva la unidad de este cuerpo local, de esta iglesia, fuente de vida. Señor, que no hayan divisiones, ni contiendas, ni discordias, ni desavenencias. Te pedimos que intervengas deteniendo, conteniendo, restringiendo, juzgando. Señor, quitando esto, purifica esta congregación. Y ponga al descubierto los que son miembros de tu cuerpo y los que no lo son. Preserva esta unidad con tu amor, y que en tu amor andemos y vivamos con amor sincero, que cada uno de nosotros como miembro funcione como tú lo esperas, como tú lo enseñas, para que el mundo crea que tú nos enviaste, para que el mundo crea que tú aquí habitas entre nosotros, que tú eres real, vivo y verdadero. Así que, Padre, te pedimos que nos avives el corazón con tu verdad, que nos corrijas con tu palabra, que nos hagas instrumentos de edificación, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, de toda congregación local, en quien todos subsistimos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo. Y juntos nos consagramos pidiéndotelo así. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el pasaje que hemos leído nos está enseñando que la sana edificación de la iglesia está asegurada por la vida que fluye en el cuerpo de Cristo. Comenzamos a considerar este principio que el apóstol Pablo da a conocer, y es lo que lo mueve a escribir estas líneas de este pensamiento que leímos del versículo 12 al 27, que la sana edificación del cuerpo o de la iglesia está asegurada por la vida que fluye en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos presenta aquí un concepto de la iglesia comparado con el concepto del cuerpo físico. Una metáfora, una comparación. Un ente físico, material, concreto, visible, comparado con un ente espiritual, invisible, pero que se hace visible a través de los miembros, de los que la componen.
Y hemos dicho que por lo menos podemos reconocer tres cualidades de esa vida que fluye en el cuerpo de Cristo que aseguran la sana edificación de la iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos entre nosotros para que con toda seguridad participemos en la sana edificación de la iglesia como nuestra responsabilidad? Y dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que lo que necesitamos son estas tres cualidades que fluyen de la vida del cuerpo. No fluyen de uno en particular, de nosotros. No fluyen de cosas externas, de metodologías y técnicas, y mucho menos de la sabiduría de los hombres. Fluyen del cuerpo particular y especialmente de la cabeza del cuerpo. Así que estamos considerando esas tres cualidades que aseguran la sana edificación de la iglesia, estas cualidades que podemos notar y reconocer de la vida que fluye del cuerpo de Cristo. Y esto lo estamos aprendiendo para permanecer siendo una iglesia que depende de la sabiduría de Dios. No hay otra manera, no hay fórmula escondida, misteriosa, no hay otra manera, hermanos, de poder participar en la edificación de la iglesia si no es a través de la sabiduría de Dios. Tenemos que depender de la sabiduría de Dios y eso obviamente debe conllevar a que tenemos que tomar decisiones radicales con la sabiduría de Dios y con la sabiduría humana o con nuestra propia opinión. Bien, entonces, antes de considerar esas tres cualidades, hemos ya comprendido por lo menos la razón por la cual el apóstol Pablo escribió de esta manera a la iglesia. ¿Por qué se dirigió hacia los corintios y por qué este mensaje a los corintios encuentra también un mensaje oportuno para nosotros? Como lo dije el domingo pasado, según lo que hemos leído, el apóstol Pablo está planteando cómo comprender el diseño, la intención y la función de cada miembro de la iglesia según los dones espirituales que ha recibido de Dios. Y según el apóstol Pablo, incluso los dones espirituales no son para el provecho personal, no es para que cada miembro que recibe los dones espirituales, de eso hablaremos más adelante, no es para su provecho, no es para su lanzamiento, su promoción, su prestigio. Es un don de Dios en la persona como miembro, pero los dones son dados para la iglesia, no para el miembro. Los dones no fueron dados por Dios para que el cristiano funcione como un miembro solitario o individualista, como para que él crea cuándo usarlo, con quién usarlo y bajo qué condiciones hacerlo. No hemos recibido el privilegio de ser miembros del cuerpo de Cristo y con ello dones espirituales para que pensemos en nuestro provecho personal o en nuestro interés individual o en nuestro protagonismo o en nuestra agenda personal. Nada de lo que Dios nos dé, escuchen esto porque esto es un principio universal, nada de lo que Dios nos dé es para nuestro provecho personal. Y aunque Él generosamente nos concede disfrutar de lo que nos da, aún la riqueza, dice el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, como pastor debes enseñarles a los ricos cómo disfrutar la riqueza. ¿Y cómo deben disfrutar la riqueza? Bueno, se vale que disfruten algo para sí mismos, pero ese no es disfrutar la riqueza. Que no sean codiciosos, sino que sean ricos en buenas obras. Que no sean como el rico necio, que creyó que podía acumular para su propio provecho. Todo lo que Dios nos dé no es únicamente para nuestro provecho personal. Todo es de Dios, viene de Dios, es por Dios y es para Dios. La vida, el cuerpo, el tiempo, el dinero, los bienes, la familia, los talentos, los dones, todo esto
Lo considero mío, pero es relativamente mío, porque al fin de cuentas todo lo que yo llamo mío es todo de Dios. Es todo de Dios porque de Él procede todo como creador y sustentador de la vida, o sea, de mi vida y de todo lo creado, de todo lo que existe. El apóstol Pablo entonces expresa este argumento para cortar de raíz los efectos de la sabiduría humana que solo fomentan la jactancia personal, el egoísmo y el individualismo, causando no solo confusión, sino destrucción, como divisiones, sectarismos, bandos, facciones, separación, rivalidad, ese elitismo donde algunos se creen superiores a otros espiritualmente hablando. Esto perjudica de manera doctrinal, según lo que el apóstol Pablo escribe en toda la carta. O sea, este tipo de actitudes, estos efectos de la sabiduría humana perjudican lo que creemos y obviamente terminará perjudicando lo que hacemos. La práctica de la vida de la iglesia se puede ver a la luz de los efectos o bien de la sabiduría humana o bien de la sabiduría divina. Por eso el apóstol Pablo escribió esta carta, para tratar esta confusión, esta amenaza, este problema. Un problema que puedo estar seguro que nosotros también lo hemos tenido. Ninguno de nosotros que está aquí está glorificado. Todos los que estamos aquí sabemos que el pecado que aún mora en nosotros también tiene efectos en nuestras vidas. De individualismo, de egoísmo, de orgullo, de jactancia, soberbia, prepotencia. Y aunque nuestros problemas y confusiones no sean tan idénticas a las que hubo en aquel primer siglo, son similares. El apóstol Pablo escribe para tratar con la corrección de estas causas y efectos carnales y malignos. Así que el apóstol enseña que la corrección de esta ignorancia, el tratamiento de los efectos destructivos en la iglesia y la solución de los problemas que causa esta falta de capacidad de entendimiento y esta falta de madurez espiritual tiene un solo tratamiento. ¿Y cuál es ese tratamiento? Es el apóstol Pablo, es lo que él ha escrito y leímos aquí en este párrafo. El tratamiento es vernos como una iglesia donde todo lo que somos y hagamos fluya de la vida del cuerpo de Cristo. Cristo ha formado su propio cuerpo y Él es la cabeza. De ahí debe fluir todo. Él nos lleva entonces a considerar esa lógica comparación del cuerpo físico con la iglesia y al final de lo que leímos en el versículo 27, Él lo encierra todo. El énfasis de todo su argumento está aquí resumido, sintetizado en este versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Sois el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Somos miembros, pero somos miembros del cuerpo. No solamente miembros, sino miembros del cuerpo de Cristo. Y esa es la solución. Así es como dice el apóstol Pablo, van a resolver la amenaza. Así es como se va a curar la iglesia. Cuando acepten esto, cuando crean esto, cuando vivan por esto. Así es como se va a edificar, se va a fortalecer la iglesia, desechando toda su sabiduría y carnalidad humana que es un veneno que mata. Así que el apóstol explica, ilustra esta naturaleza e importancia de la iglesia misma como el cuerpo de Cristo. Él usa este cuerpo humano para ilustrar las cualidades que deben sobresalir en los miembros del cuerpo de Cristo. Y en este texto que hemos leído, el apóstol Pablo se refiere al cuerpo 16 veces en todo este párrafo. Esa repetición obviamente es intencional porque todo lo que él quiere tratar es la idea del cuerpo, porque allí está la solución. De ahí fluye lo que necesitamos para edificar la iglesia a la manera de Dios. Y dije el domingo pasado, recuerdan que el cuerpo es la metáfora de aplicación única para la iglesia, de ningún ente, de ningún grupo, de nada
ni antes, ni ahora, ni después, Dios le aplica esta comparación. Solo la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano es una creación orgánica la creación orgánica más asombrosa de Dios, sino que nos lo digan los médicos. Es maravillosamente complejo y sin embargo está unificado por la diversidad de muchos miembros, con una armonía y una interrelación sin igual. Hay miles de partes, visibles a la vista y otras que no vemos, pero están allí, de tamaño mediano, pequeño, aún microscópico, como las células. Son parte del cuerpo. Y todo está unificado en uno solo. Es una unidad, no puede ser subdividido en varios cuerpos. Si dividimos la parte que cortamos, cesa de funcionar y muere, y el resto del cuerpo pierde algunas de sus funciones y su eficacia como cuerpo. El cuerpo es inmensamente mucho más que la suma de sus partes. Y es por el cuerpo que somos miembros. Y no es al revés. No es porque somos miembros, existe el cuerpo. El cuerpo ya existe. Y cada pecador redimido simplemente es añadido al cuerpo y existe. Porque el cuerpo es Cristo. El cuerpo es Cristo. No es su cuerpo físico, es su cuerpo espiritual, pero todo lo que el Señor Jesucristo en carne, en cuerpo, hizo, obró, funcionó, se supone que eso es lo que tenemos que estar haciendo. Eso es lo que tenemos que estar reflejando, porque somos el cuerpo de Cristo. No solo como posesión de Él, sino que somos el cuerpo que lo refleja en el mundo, entre nosotros. Tanto así que el apóstol Pablo se refirió al cuerpo de Cristo como Cristo mismo. Noten ustedes cuando leímos el versículo 2. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Es decir, el cuerpo, la iglesia, es Cristo. De tal manera que ahora si ustedes recordarán, algunos de ustedes, y el que no, pues que lo sepa, esa es la razón por la que cuando el apóstol Pablo es convertido de Saulo a Pablo y salvado por acto de misericordia, de gracia, como él lo testifica, el Señor Jesucristo se le aparece y el primer reproche que le dice, ¿cuál es? Saulo, Saulo, ¿por qué me? Pero ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Es serio tratar con la iglesia, porque estás tratando con Cristo, con el Hijo de Dios. Como trates la iglesia, estás tratando a Jesucristo. Es como cuando el Señor dijo a sus apóstoles, cualquier bien que alguien les haga, si les dan agua, a mí me lo hicieron. Si les dan de comer, a mí me dieron de comer. Hay una identidad propia, una unidad propia, una relación propia entre la iglesia y Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante este concepto del cuerpo de Cristo? Porque todo lo que somos o hemos de ser, nuestra relación con Dios y entre nosotros, depende de esto. Como también podemos decir, toda nuestra mala relación y todo lo mal que hacemos y toda la manera mal que vivimos es debido a una incomprensión del cuerpo. Cristo está en la iglesia. Por eso es su cuerpo. Y Él la diseñó así. Por lo tanto, tiene que funcionar de acuerdo a su orden y a su diseño, tal como dice el versículo 24. Dios ordenó el cuerpo. ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo para desordenarlo? O incluso para matarlo. Él lo diseñó, Él lo planeó, Él lo ordenó. De modo que para que comprendamos esto necesitamos considerar esas cualidades del cuerpo de donde fluye la sana edificación de la iglesia. Y esas cualidades, hemos dicho, son tres, ¿verdad? El domingo pasado consideramos la primera. ¿Cuál es la primera cualidad de la vida que fluye en el cuerpo de Cristo para que participemos de una sana edificación de la iglesia, hermanos?
Es la unidad. La unidad, esta cualidad es la que consideramos el domingo pasado, diciendo que la unidad es la primera cualidad que asegura la sana edificación de la iglesia. El apóstol Pablo ha dejado bien en claro lo de la unidad en la iglesia, que se refiere a Cristo como la iglesia. Y anteriormente consideramos varias cosas sobre la naturaleza de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? El domingo pasado mi sermón trató acerca del concepto del concepto del cuerpo de Cristo, el sentido de la unidad, la formación del cuerpo, es decir, todos fuimos incluidos en el cuerpo. ¿Cómo se formó el cuerpo? Por el bautismo del Espíritu Santo. Vengo a ser parte del mismo cuerpo, por un mismo espíritu, del Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Por un mismo espíritu, y eso ocurrió en la salvación de mi alma, cuando creí, cuando fui regenerado, cuando invoqué el nombre del Señor para ser salvo, en ese instante. Y en ese instante fui bautizado en el cuerpo. Así es como me convertí en miembro del cuerpo de Cristo. Y usted también. Nadie se convirtió de otra manera. Y en este caso, dice el apóstol Pablo, sin ningún tipo de discriminación. Por eso todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sin discriminación, sin clase. Y fuimos bautizados. Una acción que no consistió en nuestra propia acción, fuimos bautizados. Alguien más lo hizo y lo hizo el Espíritu de Dios. No por nuestras obras, no porque lo merecíamos. También me referí el domingo pasado a la organización y estructura de la unidad del cuerpo de Cristo. Solo hay una cabeza, no dos cabezas, no tres cabezas. Solo hay un miembro que es la cabeza y no es ninguno de nosotros. Es Jesucristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y luego en esa estructura y organización es tan simple, hermanos, que solo hay una cabeza y lo que le sigue, ¿qué es? En esa estructura, el cuerpo, los miembros, no hay jerarquía. No podemos separar a Cristo de su iglesia más de lo que podemos separar un cuerpo de su cabeza. Ni tampoco podemos tener un cuerpo con miembros separados. Cuando nos hablan de Cristo como cabeza de la iglesia, es siempre para entender que Él es la mente del cuerpo. Él es el espíritu del cuerpo, por así decirlo. Él es el que controla el cuerpo y solo Él puede serlo. Nadie más puede ser esa cabeza. Aunque algunos de nosotros muchas veces somos tan arrogantes que nos creemos cabeza para dictar las pautas, para controlar la iglesia. No podemos nunca funcionar como cabeza. Cuando un cuerpo pierde su mente y su espíritu, deja de ser un cuerpo y se convierte en un cadáver. Ahí está el cuerpo, pero sin cabeza. Todo el cuerpo depende de la cabeza para estar vivo, así que no puede haber iglesia sin Jesucristo. Si nosotros decimos que somos una iglesia, Jesucristo debe ser la cabeza. Y de ahí depende nuestra existencia y nuestra unidad. Él es quien nos da vida y nos mantiene unidos como un solo cuerpo. Así que nuestra unidad está basada en el Señor, quien es la cabeza. De modo que el apóstol Pablo enfatiza la unidad. Lo estuvimos escuchando el domingo pasado, ¿verdad? Enfatiza la unidad, nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. La iglesia es un solo pueblo, una asamblea de redimidos que debe su existencia incomparable a lo que el Espíritu de Dios hizo en nuestra salvación. No somos cristianos aislados. No existe salvación así. No existe salvación para un pecador si no está en la iglesia, el cuerpo de Cristo. No es de Cristo quien no ha sido salvado. Y no ha sido salvado quien no ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo, ese bautismo espiritual. Somos uno como cuerpo, no somos uno como miembro. Somos uno como cuerpo, aunque somos muchos miembros. No hay separación. Usted no forma su propio cuerpo. O usted no forma con otros miembros su cuerpo mientras yo formo con otros miembros mi cuerpo. Somos uno solo.
El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 1 de esta misma carta, versículo 9, que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. Ese Hijo es Jesucristo, por supuesto. Hemos sido llamados a la comunión. Todos los cristianos, no solo los de esta iglesia, todos hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, pero no gozamos de esa comunión con el Hijo de Dios si no tenemos comunión unos con otros. Si no tenemos comunión unos con otros como un solo cuerpo. No, yo tengo comunión con Dios, pero no tiene comunión con el cuerpo. Eso no es verdad. Eso es un autoengaño. Todos formamos parte de su cuerpo. Somos la eclesía de Dios. El término griego para referirse a iglesia, eclesía, una palabra que utilizaban los griegos para decir los convocados a estar juntos. No los convocados para estar separados, sino los convocados para estar juntos. Todos formamos parte de ese cuerpo. Somos la eclesía de Dios, la iglesia, lo que Dios eligió y lo que Dios convocó del mundo para salir del mundo y meternos dentro del cuerpo de Cristo. Qué privilegio, ¿verdad, hermanos? Qué maravilloso. Somos los llamados a apartarnos del mundo para existir en una entidad en la cual nunca existíamos. Nunca existimos en esa entidad y nunca hubiésemos existido si Dios nos separa, no nos elige por pura gracia y nos llama, nos convoca sin merecerlo y nos bautiza en el cuerpo por su Espíritu, su cuerpo con Él como cabeza, y debemos llevar una vida digna de ese llamado de ser el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, recalcando esto, lo dijo en el capítulo 2, versículo 12 de Efesios: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Él siempre utiliza esa técnica de la memoria. Recuerden lo que eran sin Cristo, para que valoren lo que son ahora en Él. Vean la diferencia. Él dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En resumen, eran gentiles. Los israelitas eran privilegiados como el pueblo escogido de Dios. Nosotros, los gentiles, no. Y sin embargo, dice el apóstol Pablo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el cuerpo de Cristo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Somos uno. Aquí no importan las clases sociales, ni siquiera importa en esta unidad espiritual, ni siquiera importa el género, si es masculino, femenino, no importa la antigüedad, no importa ningún tipo de categoría que nos haga sentir más o menos, superiores o inferiores. No existe, no importa, no tiene valor. Somos uno. Se derriba toda pared, toda separación, todo obstáculo. ¿Por qué vamos a ponerlos entre nosotros? Y luego el apóstol Pablo también dice en Gálatas capítulo 3, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No es que desapareció por completo física y biológicamente, obviamente, la distinción entre un varón y una mujer. Pero en el cuerpo de Cristo, en esa unidad del cuerpo, no importa esas distinciones. Ninguna de esas distinciones existen en la iglesia en términos de nuestra posición como miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte de este nuevo hombre, de este cuerpo espiritual, un hombre nuevo, un cuerpo nuevo, el cuerpo de Cristo, algo nuevo, algo que no existía antes y algo que no éramos antes. Si no hubiese sido por
nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al cuerpo y a la comunión con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo lo derribó todo, lo superó todo, toda barrera. ¿Para qué? Para que no existan más barreras entre nosotros. Y que nos comportemos y que vivamos como uno. Él ha suprimido todo tipo de barrera de nacionalidad, de color, de clase social, de sexo, lo que sea. Todo completamente superado, abolido por un solo nuevo hombre. Eso es algo glorioso, ¿no les parece? Ser uno. Aquí hay algunos de ustedes que tienen títulos académicos, otros no. No importa, eso no te distingue como superior. Y que no lo tengas no te distingue como inferior. Somos uno. Que seas ama de casa no te distingue como inferior. Que aquella mujer que es profesional trabajando fuera de casa, no importa nada de eso. Que no hayas estudiado nunca en un seminario, en el instituto para estudiar la Biblia, eso no te hace menos que aquellos que lo han hecho y lo están haciendo. Somos uno. Somos uno. No importa quién eres. Importa la cabeza que nos ha hecho uno en su cuerpo. Piensen en eso, hermanos. Antes de pensar de otra manera, antes de actuar de una manera contraria a esa unidad. No hay clase baja, no hay clase alta. Se acabaron las discriminaciones. En la iglesia no existe ningún tipo de discriminación. La única distinción que existe es cristianos o no cristianos. Ahora, el apóstol Pablo repite este mismo mensaje, esta misma idea, esta misma realidad en Romanos capítulo 10, versos 12 al 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia. El mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Miren, no hay diferencia entre nosotros, tampoco hay preferencia. Nuestro Señor, nuestro Dios, no está, yo prefiero a Rafael, o yo prefiero a Menganita, Fulanita. No hay miembros preferidos. No hay diferencia. La diferencia la hace la sabiduría humana. Eso es lo que vemos en el mundo, pero no en el reino de Dios. Eres bienvenido, aunque seas diferente, aunque no lo merezcas, aunque no seas como el otro que tiene más aparentemente. En Cristo somos uno, iguales. ¿Qué les parece eso, hermanos? Uno. Todas las barreras han desaparecido, no hay barreras en Jesucristo, somos parte de ese nuevo hombre, de ese cuerpo, y como resultado, seamos quienes seamos, lo que importa es ser miembros del cuerpo de Cristo. Ya no importa si eres judío o gentil, si eres hombre o mujer, si eres esclavo o libre, si eres analfabeto, si eres un salvaje, un bárbaro, como dicen en el Nuevo Testamento, o si eres alguien educado, filosófico, académico, sea cual sea tu caso, no importa, somos conciudadanos del mismo pueblo, miembros del mismo cuerpo, conciudadanos, coherederos, miembros, copartícipes. Todo eso apunta ¿a qué, hermanos? A la unidad, a la unidad. Ese es el énfasis del apóstol Pablo, es el énfasis del Señor en su palabra. Y es mi oración y mi ruego el darme cuenta de todo esto. ¿Cómo necesitábamos esto? Porque mi ruego al Señor ante Él, se lo digo con corazón que tiembla, le he dicho, Señor, por favor, que esto pueda ser una realidad en la iglesia Fuente de Vida, que se sienta esta unidad. Que no existan barreras, que no las levantemos por preferencias, por sabiduría humana, por carnalidad. Necesitamos experimentar la plenitud de esta unidad. Que aprendamos a sentir lo que otros sienten.
Ningún miembro en nuestro cuerpo toma nombre de miembro personal. Siempre ese miembro del cuerpo toma nombre del cuerpo completo. Mi mano no dice soy Rafael. O perdón, mi mano no dice que es otro nombre, dice que es parte de Rafael. Sienten lo mismo, son parte de lo mismo. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, porque somos parte de lo mismo. Debemos ser sensibles los unos por los otros. Darnos lo que tenemos que darnos por el cuerpo. Si usted niega algo al cuerpo, usted al final de cuentas, aunque no lo crea y porque es necio, está cegado por su egoísmo, pero si usted niega algo al cuerpo, usted se está negando algo a usted. Se está negando algo a usted. Y usted está estafando el cuerpo. Usted le está robando al cuerpo la salud que necesita. Y eso le va a pasar factura a usted, como miembro. Y dijimos el domingo pasado que por todo eso necesitamos condiciones claves, que son la humildad y el amor. ¿Recuerdan? Humildad y el amor. La humildad nos debe llevar a preocuparnos más por otros que por nosotros mismos. ¿En qué consiste? ¿Cómo se logra la unidad en el cuerpo? No cómo se logra. ¿Cómo se mantiene la unidad del cuerpo? Siendo humildes. ¿Y cómo se ve la humildad? Nadie busca lo suyo propio, sino el bien del otro. Cada vez que tú te niegas al bien del cuerpo, eres egoísta, orgulloso. Y Dios le irritan los orgullosos. Él dice que Él resiste al soberbio y da mayor gracia al humilde. Y tenemos la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió. Sabemos lo que sufrió, ¿verdad? Los evangelios nos relatan eso. Vinimos a la salvación porque oímos lo que el Señor hizo como obra perfecta para salvarnos y creímos en esa obra perfecta. ¿Cierto o no? Creímos lo que el Señor hizo, ¿verdad? Lo que sufrió. ¿Por qué murió? ¿Para qué murió? Pero no está ahí para que sea simplemente una admiración de lo que hizo. Está ahí para que lo imitemos. No vamos a morir por nuestro pecado, pero que imitemos la humildad. No solo se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de esclavo, y estando en esa condición de esclavo, se dispuso a sufrir injustamente. Y muerte de cruz, la muerte más indigna, vergonzosa, escandalosa. ¿Y por qué? ¿Porque es un mártir? No, porque ¿sabe qué? Consideró que nuestra necesidad de salvación era más importante que retener lo que Él es. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dijo, me importa más tu salvación, me importa más tu necesidad que la mía, que mi derecho. Esa es humildad. Cuando un miembro piensa más en el cuerpo que en sí mismo, esa es humildad. Pero a menudo todos tenemos tendencias egoístas, ¿verdad? Y siempre estamos pensando en mí mismo, el ego. Y lo vemos en diferentes maneras que amenazan, debilitan la unidad. Porque solo estamos pensando en nuestros propios intereses, preocupándome por mí mismo. Eso no es humildad. Si te preocupas más por el cuerpo cuidará de ti. Tú dices, ¿cómo que el cuerpo, si son otro grupo de pecadores como yo? Es que ese cuerpo funciona por la cabeza. No confíes en el cuerpo, confía en la cabeza. La cabeza hará que el cuerpo te cuide. El cuerpo te cuide. Así que en la humildad no se trata de egos. Se trata de Jesucristo. Así es como está dispuesto a ser humillado, como Cristo lo fue, por la unidad. Por la unidad. Somos uno y la humildad es la condición clave. Y luego el amor que se humilla, el amor que vimos el domingo pasado, 1 Corintios 13, el amor que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no guarda rencor. No es rencoroso este amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no es rencoroso, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el tipo de amor que necesitamos manifestarlo. Hermano, debe ser por ese amor fluyendo en el cuerpo,
debe ser fácil y rápido decir, hermano, perdóname, estuve guardando rencor, lamento, perdóname por pensar solo en mí mismo. Perdóname por envidiarte. Perdóname por criticarte para hacerme parecer mejor que tú. Porque cuando criticamos a alguien es porque queremos, de alguna manera, sobresalir nosotros. Cuando difamamos y calumniamos a alguien es porque queremos quitar a la persona de alguna dignidad y agarrarlo todo para nosotros. Nosotros queremos promocionarnos a costa de la dignidad de otro. Pero eso no lo hace el amor. No el amor de Dios, no este tipo de amor. No este amor que escala a sufrir con humildad. O sea, llenos de este amor, cada miembro en el cuerpo, con este amor, ¿sabe qué? No importa qué persona se le ponga en camino, lo va a amar. Hasta el enemigo lo va a amar. La persona que se encuentre en el camino, aunque no la quiera ver, la va a amar. Porque este es el amor. Y todo por la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Así es tu amor? ¿Así es tu amor por la iglesia? ¿Así es tu amor como cristiano? Debes tener el amor de Dios y el amor a nuestro prójimo para la unidad del cuerpo, o nunca gozaremos de esta unidad. Ahora bien, tal como lo dijo el rey Salomón al final de su libro de Eclesiastés, hay algunos clavos o aguijones que todavía me faltaron poner. Y se los quiero poner esta mañana. ¿Por qué deberíamos estar haciendo todo lo que hacemos acá dentro de la iglesia? ¿Por qué? ¿Tienen la respuesta, hermanos? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Por la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en cada ministerio de la iglesia? ¿Por qué? Por la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que hacemos en damas debe ser por la unidad. Lo que hacemos en el ministerio de misericordia debe ser por la unidad. En cada ministerio de esta iglesia, todo lo que hagamos debe ser por la unidad del cuerpo de Cristo, no por mi protagonismo, no por mi sentimiento, no por mi conveniencia, no por mi reputación, incluso ni siquiera por tu testimonio antes que el testimonio mismo de la iglesia en unidad. Todo lo que hagamos en Centro de Misericordia debe ser por la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que hagamos en la red de misericordia, todo. Lo que hagamos en el instituto, todo. Nada puede ser de otra manera. Y también por esta unidad en el cuerpo de Cristo es que personalmente me dispuse por más de una década a estar viajando hasta Ciguatepeque para servir como profesor en CEPE a nombre y representación de la iglesia, no a mi nombre. No a mi nombre. No para mi propia representación, no por mi prestigio o por mi reputación, nunca por mi avance, nunca por mi promoción. No fue por mi reconocimiento o por algún tipo de interés personal o algo parecido. No. Siempre lo dije allá, siempre se los dije a ustedes y los hice partícipes de lo que estaba haciendo allá. Y traje estudiantes acá para que supieran lo que estaba haciendo allá, ¿sí o no? Por la unidad del cuerpo de Cristo. Por la unidad del cuerpo de Cristo también es que acepté servir como profesor dando clases en línea en CEPRO Global a pesar del cansancio, el agotamiento, la fatiga y los sacrificios que eso conllevaba. Y también por esas unidades es que estimulé y fomenté un ministerio de generosidad y donativos para estudiantes extranjeros en CEPE. ¿Se acuerdan de eso? Cada año recogíamos una ofrenda para llevar a estudiantes extranjeros que habían dejado su país para estar estudiando en seminario, por la unidad del cuerpo de Cristo, no por mi reputación, no por mi promoción. Fui y llevé aquello en representación de la iglesia Fuente de Vida, por la unidad del cuerpo de Cristo. Y aquí está el hermano Leo, que lo puede decir. Él fue uno con su familia beneficiado de eso, por la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Por esta unidad en el cuerpo de Cristo,
por nuestra iglesia es que se fundó y extendió IME para beneficiar a todas las iglesias del país y de este continente, uniendo a pastores de otras iglesias y egresados del seminario para que pudiesen llevar a cabo esta contribución de capacitar a los santos para la unidad del cuerpo de Cristo. Yo no lo hice para mí, ni para mi beneficio, ni para mi reputación, ni para mi prestigio, para la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos. Aunque el Señor me haya escogido para ser el fundador, pero al final de cuentas, no puedo tener un concepto más allá de lo que debo tener. Solo recibí de Dios esta responsabilidad. Y es por esta unidad en el cuerpo de Cristo que nuestra iglesia fundó y creó la Red de Misericordia, una red de 14 iglesias asociadas para cumplir juntos la gran comisión de hacer discípulos, impulsando el evangelismo a través de la predicación de la palabra de Dios y de las obras de misericordia. ¿Saben por qué? Por la unidad del cuerpo de Cristo, no por protagonismo, no para que suene nuestro nombre, por la unidad del cuerpo de Cristo. Aceptamos esta responsabilidad y esta tarea de dirigir, de coordinar y modelar. Y es por esta unidad del cuerpo de Cristo que nuestro hermano Robert está en Perú, plantando una iglesia bíblica, porque nos unimos con otra iglesia de México para hacerlo una realidad y contribuir con el esfuerzo, cada uno con su parte, todo hecho por la unidad del cuerpo de Cristo. Y así es como ha sido posible tener nuestro primer misionero en América del Sur, un misionero unido a este cuerpo de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Por la unidad del cuerpo de Cristo. Eso fue por la unidad. Y por esta unidad en el cuerpo de Cristo es que le he dicho siempre al hermano Leo que cada vez que lo inviten a ir a predicar y promocionar el instituto, lo haga en nombre y representación de nuestra iglesia. Se lo he dicho claro y directo. Hazlo en nombre de la iglesia, porque solo eres miembro del cuerpo. Y los dones del Señor en cada miembro son para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por esta misma unidad, también le he dicho al hermano Roberto y a su esposa Jenny que cada vez que planifiquen un viaje a Perú para visitar a nuestro hermano Robert y servir en el ministerio misionero, lo hagan en nombre y representación de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque somos una unidad. Dejemos de hablar de unidad. Seamos unidos, actuemos unidos. Pasemos de lo abstracto a lo concreto, del concepto a la práctica. Es por esta unidad del cuerpo de Cristo que nuestra hermana Sofía y nuestro hermano Mauricio deberían estar haciendo lo que siempre han hecho por años, de una manera tan generosa, tan sacrificial, tan servicial, tan amorosa, tan comprometida, de estar apoyando a Meda en cada graduación del seminario, por esta unidad del cuerpo de Cristo, en representación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y así lo debe estar haciendo la hermana Jenny con sus colaboradoras cada año en la graduación de IME. No por Jenny y su equipo, sino por la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué más motivación necesitamos para hacer las cosas que glorifiquen al Señor, hermano? Que por la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, todos nosotros, cada vez que hagamos algo en la obra del Señor y en el ministerio del reino de Dios, debemos hacer todo por la unidad del cuerpo de Cristo. Cualquier servicio, sea algo pequeño, sea algo grande, sea algo privado o sea algo público, hagámoslo en nombre y representación del cuerpo de Cristo, en nombre de la iglesia, porque es la iglesia el cuerpo de Cristo. Tú, miembro, no eres el cuerpo de Cristo, a menos que seas parte del cuerpo de Cristo. Todo tenemos que hacerlo en nombre de la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Si visitas a alguien, no lo hagas para destacar y decir solo yo visito en la iglesia. Hazlo en representación de la iglesia. A menos que te quieras jactar y que el hermano, ay, este hermano Rafael sí
sí que es el más espiritual en la iglesia. Este sí me ama, este sí me quiere, este sí. ¿Quieres jactarte de eso? ¿Quieres que te adulen? ¿Quieres crear división? ¿Quieres generar una élite de que tú eres el más espiritual que aquellos que no visitan? No, cuando visites, hazlo en representación de la iglesia. Y dices, el pastor no pudo estar aquí. Si te preguntan, pero aquí estoy yo. Y si estoy yo aquí, está el pastor y todos mis hermanos de la iglesia. Y se desarma todo ego, toda jactancia, todo egoísmo, toda arrogancia. ¿Me explico, hermano? Eso es unidad. Eso es unidad. Visitas a alguien, le enseñas a alguien, le predicas a alguien, disipulas a alguien, ayudas a alguien. Hazlo en nombre de la iglesia, en representación del cuerpo de Cristo. Si es apoyo espiritual, si es apoyo material, lo que sea, debe ser en nombre del cuerpo de Cristo. Porque si no lo haces en nombre del cuerpo de Cristo, tú como miembro te estás promocionando a ti mismo. Lo estás haciendo por tu reputación, por tu prestigio, en tu nombre personal. Probablemente estés buscando reconocimiento de esa persona a quien ayudas y apoyas. Quizá lo estás haciendo por admiración personal. O quizá lo estás haciendo por poner en deuda a esa persona contigo. Y tú dirás, qué bárbaro, pastor. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque pasa conmigo. Porque soy un pecador como tú y tú eres un pecador como yo. Y por eso tengo que hacer todo en el nombre de Cristo y de su iglesia. Porque debemos reflejar la unidad del cuerpo de Cristo. Todo debe ser hecho por la unidad del cuerpo de Cristo, por la gloria de Dios y el honor de su iglesia, para que nadie se jacte en sí mismo. O lo eleven, o lo adulen, sino que todos se gloríen en la cabeza del cuerpo, en nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Si usted dice, yo busco la gloria del Señor, pero si busca la gloria del Señor, que es la cabeza, debe buscar la gloria de su iglesia, que es el cuerpo. Honras a Cristo, tienes que honrar la iglesia. No honras la cabeza y deshonras su cuerpo. Ay, me gusta la cabeza de ese cuerpo, pero su cuerpo realmente lo detesto. Eso no es posible. Eso no es posible. Solo es posible en nuestra mente carnal, necia, torpe. Pero eso no es posible. Nuestro Señor es el único Dios de la iglesia, cabeza de la iglesia, no nosotros como miembros. ¿Quiénes somos en el cuerpo de Cristo? Somos miembros del cuerpo, somos parte del cuerpo, somos el cuerpo como miembros unidos, como parte del cuerpo. No somos miembros sin el cuerpo y como miembros solo somos servidores de Dios por medio de los cuales Jesucristo, la cabeza, actúa y opera. Si visitas, si enseñas, si ayudas, si das, si apoyas. Es la cabeza la que está mandando. Es la cabeza la que está dirigiendo a través de un miembro del cuerpo. No a través de un miembro sin cuerpo o a través de un miembro que se cree cabeza. Mire, yo tomé la iniciativa, mira que yo... No. Si tienes cabeza, que es Jesucristo, todo está fluyendo de Él. Tu energía, tu capacidad, tu competencia, tu deseo, todo. Todo. Como miembros solo somos servidores por medio de los cuales Jesucristo actúa en su cuerpo a través de los dones que Él repartió y nos capacitó para ser miembros de su cuerpo. De modo que, como lo expresó el apóstol Pablo en el versículo 26 de este párrafo, que si un miembro recibe honra, noten ustedes qué dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y luego al final dice, y si un miembro recibe honra, ¿qué pasa, hermanos? Todos los miembros con él son honrados. Son honrados. No debes hacer nada para que te honren, excluyendo a la iglesia como tal. Toda la iglesia debe ser honrada por un miembro, por un tan solo miembro que actúa
actúa, que obra y que funciona como miembro del cuerpo en beneficio de otros. De lo contrario, va a pasar lo que estaba pasando en Corinto. Yo soy de este, yo soy de quién, yo soy de... Preferencias. ¿Está dividido el cuerpo de Cristo? ¿Soy yo Jesucristo? ¿Eres tú Jesucristo? Somos el cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué razón no lo haríamos por la unidad del cuerpo de Cristo? Por la única razón que la palabra dice que ocurren los problemas en la iglesia, que se debilita, que se amenaza y se destruye, y es por obtener una cuota de privilegio o de admiración de parte de otros. Cuando yo obtengo una cuota de alguien de admiración o de privilegio, también tengo una cuota de deuda de esa persona. Esa persona puede llegar a preferir más a esa persona que le ayuda y le apoya que a la iglesia misma. Y genera una facción. Se vuelve un sectario. Yo solo quiero estar con este porque este me ayuda, este me apoya. Pero aquellos no. En cambio, aquellos del cuerpo que necesitan también de ayuda y apoyo, no. ¿Creen que eso ha pasado entre nosotros, hermano? ¿Han visto algún indicio de ese mal entre nosotros? Si lo que hacemos no lo hacemos por la unidad del cuerpo de Cristo, es porque queremos tener a personas que hablen bien de nosotros en vez de que hablen bien de la iglesia. O es para obtener beneficios personales en vez de buscar beneficios para la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Es porque solo tenemos interés por nosotros y no interés por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si Dios te está redarguyendo, dale gracias. Dale gracias. Porque es una obra de misericordia para que no siga persistiendo el pecado en ti de egoísmo, de individualismo, de interés personal y te arrepientas. Como un cristiano se arrepiente, como un pecador se arrepiente. Ahora bien, tengamos mucho cuidado con la dicotomía, con esa falsedad de la dicotomía. ¿Qué significa eso? Bueno, ser un miembro que hace todo por la unidad de la iglesia, dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, es un divisor de altura. Fuera de la iglesia, o sea, dentro de la iglesia, no, ya aprendí que soy parte del cuerpo y todo por la unidad, lo voy a hacer todo por la unidad del cuerpo de Cristo, pero ya afuera, en su casa, con su familia, en el trabajo, y si estudia, no le importa la unidad del cuerpo de Cristo. Él cree que se generó esa rama del materialismo, el secularismo. Él cree que en la vida privada o en la vida pública, en su trabajo, en sus estudios, la iglesia es aparte de eso. No, como tú vivas, como tú andes, como tú hagas, como tú seas afuera, va a perjudicar al cuerpo de Cristo. Va a afectar la unidad del cuerpo de Cristo. Así que no puede ser un miembro que hace todo para la unidad del cuerpo de Cristo dentro, pero ser un miembro que hace todo lo contrario a la unidad fuera de la iglesia. Esta falsedad solo sería un engaño de presumir que somos miembros que contribuyen a la unidad del cuerpo solo cuando nos ven o cuando nos vemos y nos juntamos como iglesia, pero somos miembros o cristianos que no contribuyen para la unidad del cuerpo de Cristo, cuidando de la familia, cuidando de cómo opero, cómo actúo, cómo funciona el trabajo como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hago en mis estudios, en mis grupos de clase? Debemos ser miembros que contribuyen a la unidad del cuerpo de Cristo en toda relación que tengo, en todo entorno donde me encuentro. Porque lo que seamos y hagamos como miembros afuera
afectará la unidad del cuerpo de Cristo. Así que todo lo que hagamos, sea de palabra, dice el Señor, sea de palabra o de hecho, donde sea que estemos y con quienes estemos, debemos hacerlo para el Señor, siendo miembros que glorifican al Señor, pensando y considerando cómo la forma en la que estoy viviendo afectará mi contribución en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? No podemos tener esa dicotomía, esa doble cara. Debemos ser miembros con integridad y coherencia. Que si valoramos y actuamos pensando más en la unidad del cuerpo de Cristo, entonces le vamos a dar importancia a lo que soy y cómo soy fuera de esta congregación. Somos miembros del cuerpo de Cristo independientemente de dónde estemos y con quién estemos. Seguimos siendo parte de la iglesia donde sea que estemos y con quienes estemos, ¿verdad? Esto quiere decir que si usted es un mal miembro que vive y actúa en contra de la unidad del cuerpo de Cristo, entonces lo más seguro será que afuera, en sus ocupaciones, en este mundo actuará igual en contra de la unidad y afectará la unidad del cuerpo del Señor, que es su iglesia. Pero también por otro lado, se podría esperar lo mismo desde el plano positivo, que si usted es y actúa como un miembro que hace todo por la unidad del cuerpo de Cristo, trabajando, estudiando, relacionándose como un miembro cristiano que piensa en la contribución a la unidad del cuerpo de Cristo, el fruto de su trabajo, el fruto de su experiencia, el fruto de su conocimiento, todo es para contribuir en la unidad del cuerpo de Cristo. O fortalece la iglesia o debilita la iglesia, ya sea adentro o afuera. Así que, hermanos, díganme por qué lo hacemos todo, dentro o fuera de la iglesia. ¿Por qué? Por la unidad del cuerpo de Cristo. Díganlo todos. Lo hacemos por la unidad del cuerpo de Cristo. Lo hacemos por la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Lo dijeron? ¿Qué falta? Hagámoslo. Si lo dijimos, hagámoslo. Hagámoslo, corrijamos. Comencemos a hacerlo, hermanos. ¿Lo haremos todo por la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Usted lo hará por la unidad del cuerpo de Cristo o por la jactancia de ser un miembro individualista o egoísta o divisivo? ¿Sabe cómo se conoce a un miembro divisivo? Alguien que busca su propio beneficio en lugar del bien del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se conoce? Hermanos, alguien divisivo, alguien egoísta, alguien individualista es aquel que no colabora con otros. No quiere colaborar con otros. Es alguien que busca su propio beneficio en lugar del beneficio del cuerpo. Se resiste a colaborar, a sumar, si no es a su manera. Si no es a su manera. Si no le preguntaron cómo él quiere que sea o ella. ¿Cómo le gustaría? A ver, díganos, ¿qué prefiere usted? ¿Señor cabeza o señora cabeza? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Así se nota a un miembro divisivo, egoísta, individualista. No quiere colaborar con otros, ni se quiere someter al liderazgo espiritual. ¿Sabe cómo se ve también? Como alguien que provoca división o discordia dentro del cuerpo de Cristo, oponiéndose a la unidad y destruyendo con su carnalidad y malignidad. Siempre está criticando. Él quiere debilitar la dignidad de otros, porque quiere que todos piensen que Él es la respuesta, Él es la solución, Él sí puede, o ella sí puede. Él va a hacer la diferencia. Aquí tenemos a nuestro Mesías. Él va a resolver los problemas de la iglesia. Mientras critica, se queja y murmura de otros. Así puede usted detectar a alguien divisivo, egoísta, individualista. Como alguien que ignora o condiciona su llamado a servir con los dones espirituales que ha recibido, si no logra obtener lo que quiere. Es decir, yo no me involucro de una manera u otra, no voy a dar de mi tiempo, no voy a dar de mi dinero, no voy a responder a nada, me voy a marginar, me voy a aislar. ¿Sabe por qué? Porque
las cosas no son como yo quiero. Así que justifica su pasividad, su indiferencia, su vida centrada en sí mismo, porque condiciona su llamado a servir. ¿Qué clase de miembro es ese? Ahora yo le he dicho a usted, ¿podemos identificar a alguien así? Y usted dice, bueno, ya sabemos, pastor ya nos dijo, sí, pero no mire solo hacia afuera. Primero comience a verse a usted hacia adentro, porque quizás ese miembro es usted. Quizás ese miembro es usted. Egoísta, individualista, divisivo, que está viviendo una fe pasiva y centrada en sí mismo. Un miembro así no solo es inactivo o indiferente, sino que se convierte en un consumidor espiritual. Es que viene aquí y su ofrenda va a depender si recibe lo que quiere. Él viene a comprar algo. Es un consumidor, se convierte. ¿Y sabe qué pasa con un consumidor? Que nos la hemos creído, claro, porque en la sabiduría humana el consumidor siempre es el primero. El cliente es primero. Usted no es un cliente aquí de Dios. Usted aquí no viene a comprar un producto. Su ofrenda no es para comprar un producto. Su ofrenda no es para comprar lo que usted quiere. Usted no da ofrenda, como ya lo recalcó y habló el Señor a través de nuestro hermano Roberto, que nos recordó, no damos por lo que queremos. Eso es como si usted detesta a esos falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad, a final de cuentas le digo que si usted da por lo que quiere, usted cayó en la misma cosa. Usted da, depende de lo que recibe. Pero eso no es bíblico, eso no es cristiano. No damos por eso. Damos porque tenemos una gracia en el corazón como miembros del cuerpo. Damos porque nos interesa el cuerpo. Damos porque amamos el cuerpo. Damos y nos entregamos o damos lo que damos por la unidad del cuerpo de Cristo. No tenemos consumidores, pero Él se cree un consumidor espiritual. Pero un consumidor espiritual dentro de un cuerpo equivale más bien a un parásito. Un parásito que solo está allí para succionar. Succionar. En el cuerpo de Cristo no debemos tener consumidores espirituales, ni mucho menos parásitos, sino colaboradores del cuerpo de Cristo, porque de lo contrario habrán obstáculos para la unidad. Ese tipo de personas, sus acciones y sus actitudes generan conflicto, perturbación y destrucción ¿de qué cosa? Del cuerpo. Y ya, hermanos, para terminar, el último clavo. El último clavo. ¿Hasta qué grado se puede ver de manera tan concreta la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia? Hermanos, tenemos que regresar a lo básico. Tenemos que regresar a lo antiguo. Yo sé que muchos decimos, no, es que lo moderno es mejor que lo antiguo. Hermanos, no siempre. Y ya vemos en nuestra vida moderna que lo que parece mejor termina siendo peor. Por ejemplo, sí, un paréntesis, por ejemplo, qué moderno es comunicarnos con teléfono, ¿verdad? Pero qué trágico es ver dos personas cerca comunicándose con teléfono. Qué bueno es saber que tenemos un teléfono que supera la distancia y todo eso, ¿verdad? Nos comunicamos mejor por teléfono, pero qué tragedia, qué lástima, qué vergüenza es ver dos personas que por teléfono pueden pasar horas chateando, pero cuando están enfrente ni saben qué decirse. Entonces no todo lo moderno, hermanos, es mejor que lo antiguo, ¿no es cierto? Y particularmente esto que voy a mencionar. Quiero poner esto en sus corazones porque necesitamos, repito, tomar el concepto y verlo en lo concreto. ¿Hasta qué grado debe llegar la unidad del cuerpo de Cristo?
¿Hasta qué grado un miembro debe valorar la unidad del cuerpo de Cristo y honrar esa unidad? Hasta el punto que estés dispuesto a sacrificar todo. Todo. Que tu ego muera. No eres parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, si no sigues a Cristo de esa manera. Él dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Crucifícate. No, la cruz no son sus sufrimientos. No, la cruz no son las pruebas. No, la cruz no son las personas indeseables. La cruz es la negación de tu yo. Es morir a tus propios intereses, a lo que te aprovecha más a ti, a lo que te conviene más a ti. Esa es la cruz. O sea, el que debe ser matado eres tú, no otras personas. El que debe ser crucificado eres tú, no otras personas. Debes aprender a vivir, todos tenemos que vivir como miembros del cuerpo de Cristo, crucificados en Cristo. En Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Cristo vive en mí porque soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué nivel? ¿Estás dispuesto a compartir tus bienes por la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad por la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que es tuyo, a lo que te conviene, por la unidad del cuerpo de Cristo? Este ejemplo es tan positivo, pero también tan a la vez, yo diría, abrumador. Hace muchos meses, creo un par de años atrás, estuvimos en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Regresen conmigo, Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. El doctor Lucas narrándonos cómo inicia la iglesia. Inicia con el descenso del Espíritu Santo, es decir, es cuando se forma la iglesia. Por primera vez la iglesia nace y nace por obra del Espíritu Santo que bautiza a aquellos creyentes en el cuerpo. Y ese cuerpo comienza con más de 3,000 personas. Como consecuencia de la predicación del apóstol Pedro. Noten ustedes el versículo 42, dice, y perseveraban. ¿Quiénes? Los que recibieron la palabra, dice el versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibieron la palabra predicada por el apóstol Pedro, recibieron el evangelio comunicado, transmitido acerca de Jesucristo. Fueron bautizados, se añadieron, y esas 3,000 personas, más las que ya existían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comunión. La palabra comunión es koinonía. Koinonía significa compartir juntos lo que tengo, compartir con otros lo mío, compartir la vida, y aun si esa vida representa lo que tengo, no solamente lo que soy. Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es hacerlo todo por la unidad del cuerpo de Cristo. No es como el rico necio. Oh, alma, mira lo que tengo. ¿Qué haré? Oh, lo voy a acumular para mí. Voy a asegurar mi futuro. Y entonces Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así le va a pasar al que no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. No pienses ser rico para con Dios si no eres rico para con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, su casa, su familia. Estamos más dispuestos, hermanos, no a vender o a buscar qué hacer para la unidad del cuerpo de Cristo, para la provisión del cuerpo de Cristo, sino estamos más dispuestos a gastar en nosotros.
Hay quienes están pensando, ¿cómo no dar más? En vez de estar pensando, ¿cómo dar más? Aquí están pensando, ¿cómo dar? Y hay otros que están pensando, ¿cómo no dar? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿La que le importa el cuerpo de Cristo? ¿La que procura su unidad, que valora la unidad del cuerpo de Cristo, que honra el cuerpo de Cristo, que honras a Cristo? Porque esta unidad se refleja compartiendo lo que tenemos. O sea, poco, mucho, pero se comparte con generosidad. Se vive juntos, oran juntos, comen juntos. Se es visible la unidad, se vuelve poderosa. ¿Y saben cuál es el resultado? El resultado es lo que dice el doctor Lucas ahí, al final del versículo 47, cuando esta unidad llega a esos extremos, a esos buenos extremos, cuando vemos ese nivel de unidad en el cuerpo de Cristo, Dios añade. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 4, el doctor Lucas reitera, vuelve a poner esa visión, vuelve a establecer esa vista maravillosa del efecto de la palabra en la iglesia, de la manera en cómo se ve la unidad del cuerpo de Cristo. Y nos dice claramente, de nuevo, que estos creyentes que estaban juntos, creyendo según el Señor les había dado, nada decían que era suyo. No había que rogarles y pedirles y suplicarles y manipularlos y persuadirlos y condicionarlos, porque ellos eran conscientes de que eran parte del cuerpo de Cristo. Nada es mío. Esto no es comunismo, porque esto nacía de sus corazones, no era nada impuesto. ¿Y saben qué pasó? Al punto que el mismo doctor Lucas plantea una situación que de lo extremo pasó a algo cuestionable. Pero en primer lugar dice el versículo 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, uno. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es unidad, hermanos, en el cuerpo de Cristo. No es unidad solo compartir con unos y estar con unos. Está bien, pero buscar el beneficio de todos, del cuerpo de Cristo. Ahora, de lo extremo pasamos a lo cuestionable. Vemos a uno de los hermanos, Bernabé, este Bernabé no se midió por la unidad del cuerpo de Cristo, hermano. Dice el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Hay quienes se regocijan de saber que hay necesidades en el cuerpo de Cristo en vez de suplirlas. Eso es maligno, hermano. Como si usted se goce en la desgracia de alguien, en la tragedia, en la pobreza, en la miseria de alguien. Si usted sabe que hay necesidades en el cuerpo de Cristo, en esta iglesia, si usted las conoce, ¿por qué hacerse indiferente? ¿O por qué decir, qué bueno que le pase? Está bueno que la estén pasando mal. ¿Qué tipo de corazón es? Ahí no hay amor. Eso no es un corazón lleno del Espíritu de Dios. Aquí dice el doctor Lucas, esta es una visión de una iglesia unida. Y no en palabras, no en teoría. Esto es visible, concreto. Lo ponían todo lo que vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, aquí está lo más radical, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y lo cuestionable es que
Se supo que Bernabé hizo eso, pero surgió un matrimonio y dijo, nosotros queremos protagonismo, nosotros queremos reconocimiento. Y ya comenzó mal, porque intentaron imitar a Bernabé, pero lo que hicieron fue cuestionable. Y dice el relato claramente ahí que eso no fue por la unidad del cuerpo de Cristo. Ellos vendieron la parte y le hicieron que al apóstol Pedro que lo habían dado todo, así como hizo Bernabé. Pero en realidad no lo dieron todo, dieron una parte, pero querían que la gente supiera que lo habían dado todo para parecer como Bernabé. No lo hicieron por la unidad del cuerpo de Cristo. Lo hicieron por su prestigio. Lo hicieron por egoísmo. Lo hicieron por su propia jactancia, su propia reputación. ¿Qué ejemplos, no? Tenemos uno positivo y uno negativo. ¿Cuál de esos imitas tú? ¿Cuál de esos imitas tú? A veces cuando nos negamos a ser generosos, dadivosos con el cuerpo de Cristo, pero generosos, dadivosos, libres de dar para otros, yo me encuentro en un punto cuestionable. ¿Por qué me niego a dar al cuerpo de Cristo, a la iglesia? Pues ¿por qué me niego a traer todo? En aquel tiempo los apóstoles, hoy tenemos los líderes espirituales de la iglesia. ¿Por qué me niego a traer aquí, pero no me niego a darle a otro? No está mal que des a otro, no está mal que ayudes a otro, pero ¿por qué te niegas a hacerlo primero con la iglesia? Es como si tú, como padre de familia, estés dispuesto más a alimentar a otra familia y descuides a la tuya. Candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Por qué? Es cuestionable. ¿Qué quieres de esa persona? ¿Quieres algo que la iglesia no te puede dar? La iglesia no te va a dar prestigio, reputación, no te da un reconocimiento. Miren, hermanos, aquí le presento al hermano y a la hermana que dieron más. Miren, aquí lo dieron todo. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero si le estás dando simplemente a alguien por ayudar, apoyar, pero te niegas, eres mezquino con el cuerpo de Cristo y te sientes bien con eso, es cuestionable. Hay razones cuestionables. No sé cuál es, pero cualquiera de las razones y motivos son cuestionables. Así que tenemos un ejemplo positivo de ser radical, llegar hasta el extremo por la unidad del cuerpo de Cristo, y tenemos también un ejemplo negativo que es cuestionable. Nunca hagamos nada cuestionable, porque no va a contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Me explico, hermanos? Nunca. Hermanos, les ruego que consideremos todos con seriedad el respeto y el temor al cuerpo de Cristo. Amemos la iglesia. Amemos al Señor de la iglesia. La unidad de la iglesia de Dios no puede ser afectada por alguien sin que no haya malas consecuencias temporales y eternas. El apóstol Pablo sabía que existen personas necias y carnales que se atreven a desafiar la unidad del cuerpo de Cristo pensando y actuando egoístamente, con individualismo. Esas personas existieron en la iglesia en Corinto y en otras iglesias del pasado, pero también existen hoy, y puede que tengamos esas personas hoy entre nosotros. No continuemos así. No continuemos así. Hagámoslo todo por la unidad del cuerpo de Cristo. Demos todo por la unidad del cuerpo de Cristo. Bien, ese era el último clavo. Dolió un poco, ¿verdad, hermanos? Dolió un poco. Y bien, ¿qué estamos aprendiendo? Que la sana edificación de la iglesia está asegurada por la vida que fluye en el cuerpo de Cristo. Y para que haya esta sana edificación, lo que debe fluir del cuerpo de Cristo es unidad. Es unidad. Hermanos, necesitamos valorar la unidad, valorarla más, la unidad del cuerpo de Cristo, más que el individualismo. Y el propósito para el cual estamos aprendiendo
que la sana edificación de la iglesia está asegurada por la vida que fluye en el cuerpo de Cristo es permanecer siendo una iglesia que depende de la sabiduría de Dios. Vamos a edificar la iglesia de manera sana. Y recuerden, si edificamos la iglesia, el cuerpo de Cristo de manera sana, estoy siendo un miembro sano. ¿Qué implicaciones debemos considerar para nuestra vida de permanecer siendo una iglesia que depende de la sabiduría de Dios? Bueno, debemos comprometernos a adoptar una unidad, una actitud y un estado espiritual que mantenga la unidad para no romper esa visión integral del cuerpo. Una unidad en toda esfera, en todo nivel, en todo grado, en todo aspecto, como lo hemos considerado hoy. En todo. Y la única manera para que eso suceda es que dependamos solamente de la sabiduría de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Confía más en el Señor y su sabiduría. Porque ser sabio en tu propia opinión solo te hace un necio. Depende de la sabiduría de Dios, la sabiduría de arriba, la sabiduría que salva, la sabiduría que nos hace actuar controlados por el Espíritu de Dios, la sabiduría que te lleva a dar fruto de humildad, fruto de amor, fruto de mansedumbre, fruto de paciencia, fruto de paz, fruto de dominio propio, fruto de generosidad, fruto de liberalidad. Esa sabiduría. Así que deja la división, deja las actitudes y el estado en tu corazón divisivo. Despójate de eso y pasa a modo unidad. Modo unidad. No te separes del cuerpo por capricho, no te margines. No afectes el cuerpo de Cristo. Prefiere la reconciliación, prefiere la paz. No provoques fragmentaciones, no provoques facciones, no provoques separaciones, no provoques sectarismo, no provoques exclusión, no seas un hereje. Eso hacen los herejes. Separan. No continúes con rivalidades. Renuncia a cualquier lucha. No busques poder. Aquí no hay poder en el cuerpo de Cristo. No poder para ti. Es el poder que viene del Señor Jesucristo para hacernos actuar como su cuerpo. Pero aquí no hay posiciones de poder. No hagas nada por una posición de poder, porque no la vas a encontrar. No faltes a la comunión. Valora la unidad y hazlo con humildad y con amor, respeto, aprecio. No causes caos, no causes desorden, no causes pleitos, no ataques el cuerpo de Cristo, no enfermes los miembros, no amenaces la salud del cuerpo de Cristo. No lo hagas y creer que no vas a ser afectado tú. Haz todo lo contrario. Valora la unidad. Donde todos disfrutemos ser parte del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, y cualquiera de ustedes que nos visita, lo que han escuchado en este mensaje debería haber servido para redarguir, porque toda la Escritura es útil para no solo enseñar, sino redarguir, convencer. Si hay algo propio de la palabra de Dios es que sus juicios son justos, son puros, alumbran los ojos. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Solo Dios, está en su palabra, lo ha apuntado y son los míos y son los suyos. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento para con Él. Procedamos al arrepentimiento. Porque si tú te has dado cuenta que has estado actuando y viviendo en contra de la unidad del cuerpo de Cristo, porque te has estado dejando dominar más por la sabiduría humana, carnal y diabólica, entonces hoy es el momento que Dios ha provisto, te está llamando y está demandando que te arrepientas. Confiesa tus pecados
Acude a este Dios en su trono de gracia y de misericordia. Deja las malas actitudes. Deja tus malos deseos. Deja de actuar mal. Confía solo en Jesucristo, porque Él vino a darte no solamente un lugar en el cuerpo de Cristo, sino a darte liberación, renovación, salud, salvación. Hazlo por esta cabeza. Esta cabeza que es tu Salvador. Él es capaz de darte lo que necesitas. Que hoy la respuesta de todos los que estamos aquí sea: Dios, dependeré de tu sabiduría. Hazme sabio. Hazme salvo. Hazme un miembro unido al cuerpo de Cristo. Me rindo a Jesucristo. ¿Podrían ustedes sentir que eso es verdad en sus corazones? ¿Quieren ustedes decir eso? Dios, dependo de tu sabiduría. Hazme sabio. Hazme salvo. Hazme un miembro unido al cuerpo de Cristo. Me rindo a Jesucristo. Me rindo. Acompáñenme poniéndose de pie. Respondamos al Señor en su palabra. Oremos juntos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias con profundo gozo y reverencia, porque en tu infinita sabiduría nos has revelado el camino para edificar tu iglesia. Pero también, Señor, nuestros corazones han sido expuestos y ante ti hemos sido desnudados por completo. Tu palabra nos ha traspasado, nos ha llevado de la teoría a considerar la forma en la que se ve esta unidad. Y seguramente nos damos por aludidos frente a realidades en las que hemos estado practicando muy lejos de la unidad del cuerpo de Cristo. Nos has recordado, Padre, a través de este mensaje de tu palabra, que para edificar tu iglesia no lo podemos hacer con sabiduría humana, no con nuestra sabiduría carnal, y mucho menos con sabiduría diabólica, sino con la verdad pura que procede de tu palabra y de tu espíritu. Gracias te damos, Padre, por mostrarnos que la iglesia no es obra de hombres, sino el cuerpo vivo de Jesucristo. Es el cuerpo santificado, unido y sostenido por tu gracia. Gracias por el privilegio de ponernos en este cuerpo como miembros. Gracias por enseñarnos a edificar con amor, con humildad y obediencia sobre el fundamento eterno que es Jesucristo. Y hoy te pedimos, te suplicamos, oh Señor, que concedas convicción profunda a cada uno de los que estamos aquí, de los que tú trajiste en esta mañana, especialmente los que son tus hijos, miembros del cuerpo, para que nos lleves al arrepentimiento donde hemos edificado con orgullo, a confesar orgullo y toda aquella actitud y conducta que ha amenazado con división la iglesia, a confesar, Señor, aquella arrogancia de apoyarnos y justificar nuestras acciones por la sabiduría terrenal. Oh Señor, yo te ruego que los corazones, las almas de los que estamos aquí hoy en esta mañana experimenten el toque especial de tu Espíritu
a través de tu santa palabra, por convicción en el interior de sus almas y corazones, que se vayan purificados, con nuevas intenciones, con un ego quebrantado, y que todos permanezcamos en la sabiduría que viene de lo alto, pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. No permitas que el enemigo, el diablo, el calumniador, el engañador, haya lugar en medio de esta iglesia, en medio de este cuerpo. No dejes que la carne, nuestra carne pecaminosa nos gobierne donde debe reinar y controlar tu espíritu. Haznos vigilantes, que estemos en vela, fieles y llenos de temor reverente, para que edifiquemos con temor y temblor, sabiendo que edificamos sobre lo que es tuyo, no mío. Que cada palabra, que cada decisión, que cada obra que hagamos dentro y fuera de esta iglesia sea para la gloria de Jesucristo y para la edificación de su cuerpo. Padre, te lo imploramos. Haz nacer en nuestro corazón un nuevo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haz nacer en nuestro corazón algo diferente, vivo, puro, verdadero. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sabemos que esta es tu voluntad. Y te lo pedimos diciendo juntos, amén.